ADN, cómo es que se condensa y se forman los cromosomas, podemos pasar a estudiar al cromosoma. ¿Ok? Eh, esta es una imagen, si es que ustedes no les han pasado esta imagen en sus prácticas o en su guía práctica o en sus teorías, esta imagen es, creo, una de las mejores para poder comprender la estructura de los cromosomas. ¿Ok? Los cromosomas siempre, bueno, no siempre, mayormente se van a conformar por brazos cortos y brazos largos. ¿Ok? Tienen sus brazos cortos y sus brazos largos. Ahora, en los extremos vamos a encontrar a los telómeros. ¿Ok? Esos que ven sombraditos de un color un poco más oscuro son los telómeros. Ahora, nosotros vamos a tener lo que separa el brazo corto del brazo largo, se llama centrómero o constricción primaria. Mayormente no se usa el término de constricción primaria, todos lo llaman como centrómero, pero a veces a algunos doctores les gusta preguntar dónde está la constricción primaria si es que ya tenemos una constricción secundaria. ¿Ok? La constricción primaria viene a ser el centrómero. Ah, pensé que había preguntas. Ok. Tenemos el cinetocoro que se encuentra por fuera del cromosoma, las constricciones secundarias que forman los satélites, como ustedes están viendo en esta imagen. ¿Ok? Listo, no hay nada, no hay algo adicional respecto a la estructura del cromosoma que ustedes deban conocer. Esto es la estructura esencial. Y en base a esta estructura es que nosotros podemos clasificar al cromosoma, ¿ok? En función a la disposición de sus brazos cortos, largos y el centrómero, ¿ok? Y bueno, y los satélites también. Los cromosomas metacéntricos son aquellos en los cuales el centrómero se encuentra equidistante del brazo corto y el brazo largo. ¿Ok? O sea, son iguales. Los cromosomas submetacéntricos son aquellos en los cuales los brazos cortos tienen una longitud mucho menor que los brazos largos. O sea, es notoria. ¿Ok? Acá son iguales, brazo corto con brazo largo. Y acá el brazo corto es más pequeño que el brazo largo. Los acrocéntricos son aquellos cromosomas que tienen una constricción secundaria y por ende también la presencia de los satélites. Y los cromosomas telocéntricos son aquellos en los cuales no hay brazo corto. Se podría esquematizar o se podría, digamos, rotular a estos cromosomas como la longitud de su brazo corto es igual a 0. ¿Ok? ¿Listo? Están constituidos principalmente por brazos largos. Bien, pasamos a los tipos y funciones de los cromosomas. Nosotros bueno, tenemos tipos de cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Los cromosomas autosómicos los vamos a encontrar con 2 copias de cada uno en el núcleo celular y los cromosomas sexuales son aquellos que determinan el sexo del individuo. Ustedes saben que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y otro Y, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta representación que ya vamos a ver de qué se trata. Y podemos ver la diferencia, ¿no? Entre el masculino y el femenino, ¿no? XY en el masculino y XX en el femenino. Perfecto. ¿Qué funciones tienen los cromosomas? Bueno, que son los encargados de llevar la información genética de un organismo, como les estaba mencionando previamente. También que se replican durante la división celular para poder asegurar que cada célula hija reciba una copia completa de la información genética. Son responsables de la transmisión de información genética de una generación a otra durante la reproducción. Y bueno, sobre todo el punto 2 y el punto 3 son los que toman mayor relevancia al momento de la división celular. ¿Ok? Durante la división celular. Bien, ahora sí pasamos a lo que es el diagnóstico citogenético. Y acá está lo que quería ahondar un poquito más. Porque quizás los términos previos, la mayoría, por no decir todos, los conocen de academia. Como les decía, este tema no es tan complejo. Pero ahora sí podemos pasar a lo que es un poquito más interesante, ¿no? El diagnóstico citogenético. Aquí tenemos o podemos hablar de cariotipo y cariograma, ¿ok? Cariotipo y cariograma. Muchas personas suelen
confundir estos términos, suelen llamarlos como sinónimos, si bien es cierto, comparten algunas similitudes, no son estrictamente lo mismo, y es por eso que me gustaría que ustedes tengan esta distinción. Bien, entonces hacemos una comparación. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo, es decir, básicamente la dotación cromosómica. ¿Cuántos cromosomas tiene el individuo? El cariograma, a su vez, como termina en grama, para que ustedes se puedan recordar, es una representación gráfica de los cromosomas en forma ordenada y sistémica de los 23 pares. ¿Ok? Por ejemplo, el cariotipo se puede expresar de esta manera: 46XY. Esto nos habla de un varón, digamos, sin alteraciones en el número de cromosomas. ¿Y por qué digo que es varón? Porque es XY. En este caso nos habla de una mujer sin alteración en el número de cromosomas porque nos sale 46. Y digo que es mujer porque es XX. Acá, por ejemplo, tenemos 45 y X. Estaríamos frente a un síndrome de Turner. Acá tenemos un 47XXY. Estaríamos frente a un síndrome de Klinefelter, por ejemplo, porque tenemos una alteración sexual en los cromosomas sexuales. ¿No? Una mujer con síndrome de Down. ¿Por qué digo que es síndrome de Down? Porque, bueno, en primer lugar, tiene 47 cromosomas. ¿Ok? Digo que es mujer porque es XX. Y nos está especificando que ese cromosoma de más se encuentra en el par 21. Por eso se expresa como más 21. Entonces, si se dan cuenta, el cariotipo es netamente descriptivo. O sea, la información que nos da, si bien es cierto, la podemos deducir de estas palabritas, mejor dicho, de estos números y de los cromosomas sexuales. No nos da más, o sea, solamente esto. A diferencia del cariograma, que es netamente gráfico. Es como si fuera una foto que ustedes toman a todos los cromosomas ordenados. ¿Ok? Si bien es cierto, al nosotros tomar esta foto a los cromosomas y ordenar y hacer el cariograma, podemos saber también cuántos cromosomas tiene, qué alteraciones tienes, en qué par se encuentra esa alteración. La manera en la que llegamos a esa conclusión es distinta, porque la estamos haciendo a través de foto, mientras que acá la hacemos netamente por descripción. ¿Ok? Para, bueno, ¿para qué usamos cada uno? ¿Para qué usamos el cariotipo y para qué usamos el cariograma? ¿O en qué situaciones? El cariotipo lo usamos principalmente cuando queremos hacer un diagnóstico de anomalías cromosómicas como trisomías o monosomías. Si queremos ponernos estrictos, podríamos decir que usamos el cariotipo para el diagnóstico de anomalías cromosómicas numéricas, porque acá estamos viendo netamente una descripción numérica de los cromosomas de un individuo, ¿no? Si tiene más o menos cromosomas y por ahí en dónde lo tiene, ¿no? Por ejemplo, el par 21, acá en el par sexual. A diferencia del cariograma, que como lo estamos viendo en foto, nos va a ser más útil o nos sirve más para detectar anomalías estructurales, porque estamos viendo los cromosomas en una foto. Y bueno, de pasadita también vemos el número correcto de cromosomas, pero principalmente solicitamos un cariograma para poder detectar anomalías estructurales. ¿Ok? Importante, para poder nosotros precisar el cariotipo de una persona, usualmente tenemos que recurrir a un cariograma. Y esto es algo lógico porque ¿cómo podríamos saber cuántos cromosomas tiene una persona y quizás qué alteraciones tiene en el número de cromosomas si es que antes no hemos verificado o no hemos visto a sus cromosomas en foto? Entonces, generalmente tenemos que recurrir al cariograma para poder obtener el cariotipo, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un cariograma de una mujer XX, en el cual nosotros vemos lo que les decía, la representación en foto de todos los cromosomas, incluido el par sexual. Ojo, es todos incluido el par sexual. ¿Y por qué les digo que es en foto? Porque si bien es cierto, no hemos, por ejemplo, no vemos a los cromosomas desordenados, sí vemos sus estructuras correctamente como son en la vida real. La única diferencia es que están ordenados por pares, pues, ¿no? Están del 1 hasta el par 22 y bueno, y el par sexual. Oye, ya. Ahora, hay otro término, aparte de cariotipo y cariograma, que es
Un ratito, se me fue el puntero. Hay otro término aparte de el cariotipo y el cariograma, que es el ideograma. Y que seguramente este es el que habrán visto mayormente, digamos, en sus prácticas o en sus teorías. Mayormente en prácticas, porque cuando hacen prácticas les suelen presentar ideogramas. ¿Qué cosa es el ideograma? Como su nombre lo dice, es un cariograma, pero ideal. ¿Por qué? Porque a diferencia del cariograma que nosotros teníamos la foto de los cromosomas en la vida real, o sea, como tal cual son, y estaban ordenados, el ideograma trata de, digamos, hacer un dibujo, un esquema de estos cromosomas que ya les he tomado foto previamente. Y los trata de esquematizar de una manera en la cual nosotros podemos identificar mejor las regiones, las bandas y demás. ¿Ok? Porque, seamos sinceros, si bien es cierto, en el cariograma nosotros vemos la estructura cromosómica como es, o sea, vemos cómo es en la vida real, a veces, digamos, por la nitidez o por la calidad de esa foto que estamos tomando, lo digo foto así en ese sentido porque no es como que, porque sabe que es microscópico, ¿no? Eh, no, o sea, por esta calidad, generalmente no podemos detectar o no podemos ver al 100% estas regiones, bandas y demás. No estoy diciendo de que no se pueda ver para nada. De hecho, acá, por ejemplo, en el par uno se puede ver bastante bien, en el par 2 también se puede ver bastante bien. Nos permite ver si es que existe alguna alteración estructural, si es que acaso lo hubiera. Pero para nosotros centrarnos en regiones, bandas y demás, es preferible usar el ideograma. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos un ideograma de una paciente mujer, porque es XX, con trisomía en el par 21. ¿No? Y acá se puede ver esa trisomía en el par 21. Y bueno, la peculiaridad del ideograma, nuevamente les repito, es que nos permite observar estas regiones, bandas. Bien, ahora, ustedes una vez ya conocen lo que es el diagnóstico citogenético, podemos hablar de una de las técnicas que les había mencionado al inicio, que es el FISH, que es la hibridación in situ fluorescente. ¿Ok? ¿En qué se basa el FISH? Bueno, va a combinar lo que es la citogenética convencional con la tecnología genética molecular. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Lo que hace es que hibrida una porción del ADN monocatenario con su secuencia de ANA complementaria en un cromosoma metafásico. ¿Ok? Un núcleo en interfase o también en una fibra de cromatina extendida, pero principalmente en un cromosoma metafásico. Ahora, por ejemplo, acá tenemos la representación. Tenemos el ADN monocatenario. Luego a este ADN monocatenario lo vamos a marcar con fluorocromo. Esto nos va a permitir poder observarlo a posteriori. Se le hace la hibridación con su secuencia diana complementaria y finalmente podemos visualizar el lugar, bueno, vamos a poder visualizar en dónde ha tenido lugar esta hibridación usando un microscopio de fluorescencia. ¿Ok? Es por eso la importancia del marcaje con fluorocromo, porque así nos va a permitir identificar estos lugares de hibridación. ¿Cuál es el objetivo? Visualizar, porque estamos usando un microscopio de fluorescencia, entonces tenemos que ver y poder analizar a partir de eso la localización de genes específicos. También la estructura cromosómica y presencia de anomalías estructurales o, bueno, anomalías cromosómicas en general, si es que en caso las hubiera. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá, creo que tengo más imágenes. En estas imágenes se puede observar mejor. A través del FISH podemos detectar una trisomía en el par 13, por ejemplo, una trisomía en el par 18, una trisomía en el par 21. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que esta tecnología, digámosle tecnología o digámosle mecanismo, el FISH, nos permite eh, complementar nuestro diagnóstico que inicialmente teníamos con cariogramas, cariotipos y demás, hacia una visión en la cual nosotros podemos visualizar estas anomalías
si es que en caso las hubiera. Bien, ahora, otro punto importante que suele haber confusión y que eso sí pregunta en el examen, o sea, si bien es cierto lo anterior, esto es importante, sí, porque podrían preguntarles en cuestión teórica. Esto de acá les va a permitir agilizar su manera de responder las preguntas cuando se las hagan. Ok, nosotros tenemos anomalías de un solo cromosoma o entre dos cromosomas. Ok, siempre esa clasificación ténganla en la cabeza. Anomalías cromosómicas pueden ser de un cromosoma o entre dos cromosomas. Ok, de un solo cromosoma tenemos deleción, duplicación e inversión. Estos ocurren en un solo cromosoma. Y ya más o menos se pueden imaginar qué cosa sucede en cada uno. Si hablamos de deleción, eh, hablamos de eliminación de cierta parte o ciertos segmentos de un cromosoma. Estas lesiones pueden ser terminales, es decir, que están en la colita o en la parte más distal de los brazos de un cromosoma, o intersticiales, que se encuentran no en la parte terminal, sino, digamos, entre el centrómero y la parte terminal, digamos, en el medio, por ahí. Hay bastantes ejemplos de lesiones de cromosomas, por ejemplo, el síndrome de DiGeorge, que se caracteriza por una delesión en el cromosoma 22, el síndrome de Williams, que es una delesión en el cromosoma 7, y el síndrome de Prader-Willi, que es por una delesión en el cromosoma 15. Importantes, sí. Si me preguntan a mí por alguna experiencia, les comento que yo sí he visto síndrome de Prader-Willi en medicina interna el año pasado. Entonces, es importante que conozcan el mecanismo. Quizás podrían olvidarse en qué cromosoma es hasta ese entonces, pero al menos recuerden cuál es el mecanismo por el cual sucede, ¿no? Es una lesión en un cromosoma, en este caso el cromosoma 15. Entonces tenemos nuestro cromosoma, ¿cierto? Con estas tres bandas, digámosle, A, B y C. Lo que sucede en la delesión es que se elimina una de ellas. En este caso se ha eliminado esta banda A y bueno, pues nos queda solamente la banda B y C. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en la delesión. En la duplicación, como su nombre lo dice, la duplicación duplica bandas, segmentos, regiones de un cromosoma, en un solo cromosoma. ¿Ok? Pueden ser adyacentes, pueden ser inversas o pueden ser intersticiales. ¿Ok? Pueden causar síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que se da por duplicación del gen PMP22, y síndrome de Beckwith-Whitman, que causa duplicación del gen IGF2. Nuevamente, si me preguntan a mí si es que he visto alguna de estas, yo he visto un síndrome de Charcot-Marie-Tooth, igual es rarísimo, pero sí, al menos yo sí he visto uno en el Hospital Almenara. Con ustedes lleven clínicas, van a recordar, o sea, no les miento, puede que en este momento piensen de que no tiene aplicación, de que quizás no lo puedan ver, pero sí se ve, chicos, sí se ve. En hospitales suelen ver. Obviamente no con una frecuencia alta, pero sí suelen aparecer. Y bien, la duplicación, como les estaba diciendo, es, como su nombre lo dice, una duplicación de regiones, bandas y demás. En este caso, por ejemplo, se ha duplicado la región A y la región B. Se han duplicado y, bueno, a su vez también ocasiona un crecimiento adicional del brazo largo de este cromosoma. Y las inversiones, que, como su nombre lo dice, invierten dos regiones de un cromosoma. Pueden ser paracéntricas, es decir, que están cerca del centrómero, o pericéntricas, que están cerca del telómero, e incluye a su vez el centrómero. Pueden causar leucemia o también síndrome de Down. Ok, entonces tenemos en este caso la inversión. Una manera común de ejemplificarlo sería así, ¿no? Se invierte la región A con la región C. Estas tres son anomalías de un solo cromosoma, ¿ok? Pero ahora veremos las anomalías que ocurren entre dos cromosomas. Tenemos la inserción y la translocación, ¿ok? Inserción. Como esto ocurre entre dos cromosomas, tienen que tener en mente o fijado estos dos cromosomas. Una parte, en la inserción, una parte de un cromosoma, del cromosoma A, en este caso el cromosoma 4,
sale de este cromosoma y se inserta en el otro. Por eso se llama inserción. ¿Ok? De la zona que se inserta hacia la zona insertada. Esto es lo que ocurre en la inserción. Y la translocación sí es un poquito más complejo porque es una de las anomalías cromosómicas más frecuentes. Nosotros podemos tener translocaciones recíprocas y translocaciones robertsonianas. A ustedes sí les pueden preguntar esto, ¿cuál es la diferencia entre translocaciones recíprocas y entre translocaciones robertsonianas? Las translocaciones recíprocas ocurren porque hay una ruptura entre dos cromosomas y sus fragmentos se van a intercambiar, ¿ok? Se intercambian entre sí. Y la translocación robertsoniana ocurre entre dos cromosomas acrocéntricos a nivel del centrómero. Ya hemos visto que son los cromosomas acrocéntricos. Ok, entonces, vamos a hacer el ejemplo primero con una translocación recíproca. ¿Qué les había dicho que era una translocación recíproca? Es que yo intercambio un segmento de un cromosoma A con un cromosoma B. Lo intercambio, como están viendo en la imagen. ¿Ok? Y así quedan los cromosomas después de una translocación. Y en el caso de un cromosoma, perdón, una translocación robertsoniana, como les estaba diciendo, ocurre entre dos cromosomas acrocéntricos. Ojo, acrocéntricos. Y ocurre a nivel del centrómero, o sea, todo lo que está debajo del centrómero se va a intercambiar. En este caso, uno de los cromosomas se va a quedar con ambos brazos, como es este caso de acá, y el otro no se va a quedar con nada, solo con las satélites, ¿no? Listo. Ahora, hay un concepto importante, el cual es el cromosoma de Filadelfia, que si ustedes no les han mencionado ahora, capaz en algún momento se los van a mencionar. Si es que no se los mencionan antes de medicina interna, no, sí se los van a mencionar ahora, ¿ok? Si es que no se los han mencionado, bueno, capaz en inmunología o en algún otro curso se los menciona. El cromosoma de Filadelfia causa leucemia mieloide crónica, ¿ok? Es una de las más conocidas y yo diría que esta puede ser fija en su examen, cromosoma de Filadelfia, ¿ok? Causa leucemia mieloide crónica mayormente, también puede causar leucemia linfoide aguda en niños. ¿Y por qué ocurre? Tiene su explicación en una translocación robertsoniana entre el cromosoma 9 y cromosoma 22. Es decir, ocurre esto de acá, que estoy señalando con el puntero, ocurre, pero entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, ustedes les preguntan, eh, ¿qué tipo de anomalía cromosómica ocurre en una leucemia crónica por cromosoma de Filadelfia? Ustedes ya saben que tienen que marcar. Translocación robertsoniana translocación recíproca, disculpen. Translocación recíproca entre el cromosoma 9 y 22. ¿Ok? Ocurre esto acá. Disculpen, chicos. Es entre estos dos acá. Por ejemplo, entre dos cromosomas, un cromosoma A y un cromosoma B, ocurre, se intercambian ambos fragmentos de cromosoma. Y esto ocasiona el cromosoma de Filadelfia. ¿Ok? Entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, repito, para cerrar la idea. Si les preguntan qué anomalía cromosómica está presente en una leucemia crónica por cromosoma de Filadelfia, ustedes tienen que responder, se da por translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, tengo algunas preguntas ustedes para acá. Un momento. Listo. Ya. Veamos la primera pregunta. Marque lo correcto. ¿Qué tipo de anomalía cromosómica estructural se visualiza en la figura? A ver, les doy un minuto o dos para que puedan responder y me den su clave.
¿Me dieron su clave o no? Ah, ya, sí, siendo su clave. No sonó. Ya. Su clave está muy bien. Se da, estamos hablando de una traslocación. En primer lugar, ¿por qué? Estamos hablando de una alteración cromosómica entre dos cromosomas. Entonces, descartamos delesión, descartamos inversión y descartamos duplicación. Entonces, por ese simple descarte nada más sabemos que es una traslocación. Ok, ya, pero bueno, ¿por qué es una traslocación? El ejemplo nos está poniendo un evento antes y un evento después, ¿cierto? Estamos haciendo un intercambio de todo este fragmento de acá por todo este fragmento de acá, este fragmento chiquito. Este fragmento chiquito pasó a este cromosoma de acá. Aquí está. Este fragmento grande pasó al otro cromosoma. Se volvió grandote, ¿cierto? Entonces, muy bien. Estamos hablando de una translocación. Nos dice acá, marque lo correcto. ¿Qué tipo de alteración estructural cromosómica produce la proteína quimérica BCR-ABL involucrada en el desarrollo de la leucemia mieloide crónica? A ver, antes de que marquen esa clave, tengo una pregunta acá. Me dice, ¿no es inserción? No, porque para que sea inserción, la inserción solo, o sea, sale de un cromosoma y llega al otro, pero el cromosoma al cual se le quitó esa parte, ese fragmento, ya no recibe parte del otro cromosoma. O sea, si está, o sea, solo perdió el fragmento y se lo entregó al otro. Como un donativo, digámosle. Pierde el fragmento y se lo da al otro. En este caso, estamos viendo que hay un intercambio entre estos dos. Este pequeñito ha pasado al cromosoma 4, acá. ¿Ven? Y esta parte, a partir de donde está la flecha para abajo, ha pasado al otro cromosoma. Incluso se vuelve mucho más grande que el cromosoma 4. ¿Ven? Por eso estamos hablando de una translocación. Si fuera inserción, solo uno de ellos daría y no recibiría nada. Espero haber aclarado tu duda, Claribel. Nos dice la siguiente pregunta, marque lo correcto. ¿Qué tipo de alteración estructural cromosómica produce la proteína quimérica BCR-ABL involucrada en el desarrollo de la leucemia mieloide crónica? ¿Qué clave dan, chicos? Justo se los mencioné. Ujú. Muy bien, chicos. Ajá. Es una translocación recíproca. Perfecto. Estas preguntas literalmente las he sacado de el examen que nos tomaron a nosotros cuando se llevaba inmunología y genética. ¿Ok? Entonces, como ustedes se dan cuenta, este tema no es difícil, no es complicado, solo es cuestión más que nada de términos, definiciones, son más que nada de términos y definiciones y bueno, tener buena vista, ¿no? Para poder responder estas preguntas. No se olviden la leucemia mieloide crónica, chicos, ¿ok? Translocación recíproca. Si les dicen el cromosoma, bueno, ¿entre qué cromosoma se da? ¿Qué ponen ahí? Si les dan para escribir eso. ¿Se olvidaron? No creo. 922. Muy bien, muy bien. 922. Perfecto. Bien, chicos, esto ha sido el repaso por mi parte. Es un poco corto, sí, pero bueno, también el tema no es que sea tan complejo, como les menciono. Estudien bastante los términos, no se confundan entre los, las anomalías de un cromosoma y entre dos cromosomas. Eso sí no se pueden confundir, eso sí, de verdad. Y las diferencias entre cariotipo y cariograma. Creo que de toda esta teoría, esos son los puntos más importantes para su examen. Entonces, si no hubiera alguna otra pregunta, doy por finalizado este repaso. Muchos éxitos a todos. Y bueno, la diapositiva ya se las enviamos a su delegado, ya se las hemos compartido. ¿Ok?